Buenos días, Inge. El grupo a presentar el día de hoy está conformado por Gabriel Espinosa, Juan Matthew, Christopher Pullas, Roger Sotomayor y mi persona Martín Vinuesa. Para el experimento que vamos a indicar el día de hoy, el tema principal es reacciones químicas. Bueno, como objetivo general tenemos investigar y comprender el proceso de reacciones químicas entre el vinagre y el bicarbonato de sodio, analizando los efectos de esta mezcla en la producción de dióxido de carbono y sus capacidades para generar movimiento en un sistema cerrado, que es muy importante dentro del experimento. Como objetivos específicos tenemos tres. En primer lugar, demostrar la producción de dióxido de carbono al mezclar vinagre y bicarbonato de sodio, observando la información de burbujas como indicador de la reacción química. Como segundo objetivo específico tenemos evaluar la relación entre la capacidad de reactivos utilizados vinagre y bicarbonato y la altura alcanzada por la botella, identificando cómo varía la presión generada en función de las proporciones. Y por último, tenemos analizar el efecto del sellado de la botella con el tapón o corcho en la eficiencia de la reacción, observando cómo la presión acumulada influye en el momento y la fuerza de la expulsión del tapón. Estos objetivos han sido pensados justamente en el fin de que el experimento, tanto en la práctica teórica como en la práctica, tenga mucho entendimiento. 3. Teoría de las reacciones químicas. Este experimento ilustra cómo la sustancia vinagre y bicarbonato de sodio reaccionan de forman nuevos productos, dióxido de carbono, agua y acetato de sodio. La reacción se puede presentar mediante una ecuación química. Teoría de gases. La producción de dióxido de carbono durante la reacción demuestra conceptos relacionados con los gases, como la expansión de los gases y la presión. La acumulación de gas en un espacio cerrado aumenta la presión hasta que el tapón se expulsa. Bueno, los gases ideales, su energía cinética es proporcionalmente directamente a... En este tipo de experimento tenemos la relación entre la presión, el volumen y la temperatura de un gas que se puede observar en este experimento. A medida que se genera dióxido de carbono, la presión en la botella aumenta, lo que provoca el lanzamiento del cohete. Bueno, tenemos que los gases ideales, su energía cinética es directamente proporcional a la temperatura. Esto quiere decir que las colisiones entre las moléculas que los componen entre sí y el recipiente o contenedor que tenemos son de tipo elástico. Es decir, que se conservan al momento de que colisionan y esto causa lo que es la energía cinética. El tipo de gases ideales se trata de un concepto útil que puede ser analizado al hacer una mecánica o estadística a través de una ecuación o estado simplificado que se conoce como ley de los gases ideales. Muchos de los gases ideales son conocidos en la química porque se comportan a temperatura y a presión ambientales. Esto quiere decir que un gas ideal, al menos desde una perspectiva cuantitativa, nos permite que sean estudiados como gases ideales dentro de ciertos parámetros. Entonces, sin embargo, el modelo de los gases ideales tiende a hallar cuando la temperatura baja y la temperatura tiene presión alta. Pues en estas condiciones la interacción de las partículas del gas es considerada en los espacios. Consiguiente tenemos lo que es la cinética química, que es una rama de la fisioquímica que estudia la rapidez de las reacciones químicas. Esto nos quiere decir que los factores sí afectan a la teoría de la cinética molecular, que establece la materia que está compuesta de moléculas entre constante movimiento y el calor aumenta su movimiento. La cinética química principalmente se basa en estudios empíricos y experimentales, ya que no es posible predecir la velocidad de una reacción química con los conocimientos actuales de la química cinética.
de la química cuántica, perdón. La cinética química aporta a la información sobre la dependencia de la velocidad de las reacciones variables, como podría ser la concentración, la temperatura, la presión, en los cuales la cinética química tiene una presencia de catalizadores, los cuales nos funcionan como reactivos. La teoría de la transición explica una reacción química en la cual desde un punto de vista energético, cuando las moléculas de reactivos chocan, se forman un complejo activado. Materiales que vamos a utilizar para el experimento: bicarbonato de sodio, vinagre, papel de cocina, un tapón o corcho, una botella, un hilo y colorante comestible. El procedimiento que vamos a hacer es poner el vinagre en la botella. Después pondremos el bicarbonato de sodio en el papel de cocina y le amarraremos con el hilo. Paso siguiente es ajustar el tapón o corcho con el bicarbonato de sodio a la botella. Siguiente, vamos a unir todo y poner en una superficie y vamos a mezclar para que el bicarbonato de sodio y el vinagre se mezclen. Y por último observamos qué es lo que sucede. Hay que iniciar sabiendo que en esta reacción química se utilizó como reactivos el vinagre, que es el ácido acético, que actúa como ácido en esta reacción, y el bicarbonato de sodio, que actúa como base. Para la explicación de la parte teórica de los resultados obtenidos, primero vamos a dividir en dos, en lo que es los datos independientes al experimento, que son altura y el tiempo de la reacción que tuvo, y como segundo, hemos decidido pues calcular lo que es
la masa del CO2 pues, que esta reacción ha generado. Así pues, primero tenemos la ecuación química que se las presento a continuación. Una vez escrito esta, pues la balanceamos y empezamos a calcular la cantidad del ácido acético en los 100 ml de vinagre. En este experimento, como se mencionó en los materiales, utilizamos los 100 mililitros de vinagre y una cucharada de bicarbonato que vendrían a ser 14 gramos. Entonces, primero calculamos la densidad del ácido acético en los 100 ml del vinagre, haciendo los siguientes cálculos. Después calculamos los moles de este ácido acético, que igualmente se realizó de esta forma. Y finalmente calculamos los moles del bicarbonato de sodio, que tiene como fórmula NaHCO3, de la siguiente manera. Posteriormente vamos a determinar lo que es el reactivo limitante de esta reacción, en donde la reacción es 1:1 entre tanto el ácido acético, o sea, el vinagre, y el bicarbonato de sodio. Por lo tanto, necesitamos comparar los moles de ambos elementos. Así pues, se determina que el ácido acético es el reactivo limitante porque hay menos moles. Ahora, ya para pasar un poco más a la parte del CO2, concentrándonos en el resultado de la reacción, vamos a calcular los moles de CO2 producidos, que de acuerdo con la reacción balanceada, un mol de vinagre, digamos, produce un mol de CO2. Por lo tanto, queda de resultado lo siguiente. Y finalmente hacemos la transformación de moles a gramos de CO2 y pues calculamos primero la masa molar, que como podemos observar es de 44 gramos sobre mol, y pues terminamos con el resultado final, en donde la cantidad de dióxido de carbono del CO2 producida en esta reacción es aproximadamente 3,67 gramos. En conclusión, se puede decir que efectivamente logramos comprender el proceso de reacción química entre el vinagre y el bicarbonato al producir CO2 en el espacio cerrado utilizado, que en este caso fue la simulación de un cohete. Como siguiente conclusión, podemos decir que se logró demostrar la producción de dióxido de carbono al poder observar en la reacción química, mientras se mezclaba el bicarbonato y el vinagre, las burbujas como indicador de que se estaba produciendo el CO2. También se concluye que al realizar repetir por doble ocasión lo que es el experimento, definitivamente se logró analizar que mientras más apretado o ajustado estaba el tapón o corcho a la botella, pues iba a haber había más tiempo que se produzca el CO2 y por lo tanto que se libere con mayor fuerza la presión. En un futuro sería bueno ir variando las cantidades que ponemos de bicarbonato y de vinagre en nuestro experimento, empezando con cantidades bajas e irlas aumentando para así observar cómo varía la altura que llega a nuestra botella. El buen sellado. Asegurarse de que el tapón o corcho se ajuste bien a la botella, pero que no esté demasiado apretado, ya que esto es importante para que se acumule la presión y podamos observar el lanzamiento de nuestra botella. Limpiar el área de trabajo. Es importante después del experimento limpiar el área en la que ocupamos y recoger todos los materiales, ya que esto es un buen ejemplo de una práctica de laboratorio. Como última recomendación, también podríamos decir que para que haya resultados un poco más exactos, primero deberíamos tener un espacio un poco más controlado en donde no haya tanto viento, pues este puede afectar a la altura que alcance el cohete. Así también sería importante
pues asegurarnos que el papel, o en este caso la servilleta que utilizamos, no sea tan gruesa para que absolutamente todos los 14 gramos de bicarbonato de sodio lleguen a mezclarse con el vinagre y sea una reacción mucho más exacta y podamos obtener mejores resultados.